Bueno, mi nombre es David, soy psicólogo y quiero hablaros sobre el estrés. Resulta que me he enterado que existe una cosa que se llama síndrome de la cabaña, que es tener miedo a salir a la calle después de haber pasado la cuarentena que hemos pasado. Bueno, el síndrome de la cabaña en realidad no existe. Es un invento de los periodistas y es un invento de cuatro magufos que lo único que van a intentar va a ser sacaros dinero. Lo que sí existe es el estrés. El sentir cierto grado de miedo cuando uno va a comprar o cuando uno va a entrar después de 50 días de cuarentena en una situación social, tener cierto grado de reparo, cierto grado de miedo, cierto grado de incapacidad para iniciar este tipo de actividades que antes eran comunes. Es normal y es efecto del estrés. Eso que estamos sintiendo lo podemos llamar estrés. El tener cierto tipo de respuestas ante situaciones que nos agobian, como sudoración, taquicardia, pensamientos recurrentes del tipo esto es una mierda pinchada en un palo, eso es estrés y es lo más normal del mundo. No es anormal sentir estrés. Lo que es anormal es dejar que el estrés nos coma la vida. Cuando padecemos cierto tipo de dolor emocional, siempre tratamos de averiguar las causas. Normalmente las causas suele ser el ambiente. Es decir, en una situación de trabajo en la que nuestro jefe es un negrero y está detrás de nosotros pegándonos con el látigo, es normal que haya estrés. Además, dentro de nuestra relación con el ambiente, la relación entre lo positivo que nos pasa y lo negativo que nos pasa es lo que va a determinar el clima emocional. Si nosotros estamos en un sitio donde todo es negativo, todo es negro, pues obviamente vamos a sentir esas nubes negras por encima de nosotros incordiando o fastidiando el resto. Si todo es jauja y todo son risas, pues probablemente estaremos más contentos y más de risas y más de gracioseo que si todos son malas caras, miradas inquisitivas o situaciones de disgusto continuo. A veces lo que no es el entorno lo que nos hace sentir mal, sino que es que nos acordamos de algo que nos pasó, un recuerdo pasajero, o cuánto nos dejó la novia. O qué mal recuerdo cuando nos dejó la novia. O cuando nos dejó el novio, qué mal recuerdo. Ah, pero si fui yo quien lo dejó. No, fui yo quien lo dejó. Ah, si nunca nos ponemos de acuerdo quién fue quien lo dejó. Pero siempre uno lleva la razón y siempre uno es el que deja, nunca es uno el dejado. A veces todo esto viene acompañado del lenguaje. Es que esto fue algo muy doloroso para mí. Es que esto es algo que me saca de quicio. Esto es que es algo que me descontrola completamente. Es que esto es una mierda pinchar un palo. Bueno, se puede uno expresar en los términos que uno quiera. Pero básicamente al final estos son los componentes que tiene la angustia, son los componentes que tiene el estrés. Una serie de sucesos que vivimos como negativos, que vivimos como aversivos, una serie de pensamientos que acompañan a estos sucesos y cierta activación corporal que nos permite, que hace que sintamos esa angustia. Pero, ¿cuál es el orden? ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero? El sentirnos mal, el sentir la taquicardia, el sentir la sudoración, el sentir que nuestro estómago nos está apretando. O, por el contrario, lo primero es pensar que esta situación es una mierda de la que no vamos a salir nunca. ¿Vamos a estar siempre encerrados en casa? Existen dos grandes explicaciones. Por un lado, hay una fórmula que lo que viene a decir es que primero se da un estímulo ambiental, después del estímulo ambiental se da nuestra activación física, después de nuestra activación física buscamos una explicación a esa activación física, es decir, tenemos una serie de pensamientos sobre eso y eso genera al final la emoción dolorosa. La otra explicación es exactamente igual, pero lo único que cambia es que primero van los pensamientos y luego la activación fisiológica. Es decir, ocurre algo, pensamos cosas sobre eso que ocurre, se activa nuestro cuerpo y a partir de ahí aparecen nuestras emociones negativas. La primera fórmula la han defendido algunos psicólogos como Satter y Singer. Estos hicieron un experimento en el que cogieron a un grupo de personas y hicieron tres pequeños grupitos. Un grupito que era grupo experimental 1, a los cuales se les dio un medicamento, en realidad les daban adrenalina, pero les dijeron que estaban tomando un complemento vitamínico llamado Suproxin. Al grupo 2 también le dieron adrenalina, también le dieron Suproxin, y al grupo 3 no le dieron nada. A las personas del grupo 1 les dijeron, oye, tened cuidado porque el Suproxin pues tiene una serie de efectos secundarios, altera el ritmo cardíaco, os vais a notar como muy alterados, como muy nerviosetes, tal. A los del grupo 2 no les dijeron ni pío, tomaron Suproxin, pero callaron. A los del grupo 3 les dieron agua y les dijeron, toma para que tengas sed, pasa para adentro. Pasaban a una sala y en la sala había
otra persona que estaba confabulado con los experimentadores. Esta persona algunas veces actuaba de forma colérica y otras veces actuaba de forma eufórica. Las personas que habían tomado Suproxin, aquellos que sabían que Suproxin tenía efectos secundarios, lo que hicieron fue interpretar su estado de ánimo como producto de haber tomado Suproxin. Interpretaron su alteración como un efecto secundario del Suproxin y por tanto no reaccionaban emocionalmente a la conducta de la persona que estaba confabulada con los investigadores. Las personas que no tomaron nada, que tomaron Suproxin pero no se les dijo que esto tenía efectos secundarios, atribuyeron su conducta a la conducta del confabulado. Es decir, cuando el confabulado estaba colérico, ellos se sintieron coléricos y se enfadaron muchísimo con esta persona confabulada, con el investigador. Y cuando estaba eufórico, igual, ellos se vinieron arriba y se sintieron eufóricos y atribuyeron a la persona que estaba con ellos. Las personas que no habían tomado nada simplemente no reaccionaban tampoco emocionalmente. ¿Qué conclusiones sacaron de este estudio Satter y Singer? Bueno, la primera de ellas es que la emoción no es meramente un suceso fisiológico. No vale con estar más alterado o menos alterado para sentirse de una manera o de otra manera. Dos personas que habían tenido una alteración fisiológica, unos sabían que podía ser efecto secundario de lo que habían tomado, hacían atribuciones correctas y por lo tanto no había más allá de he tomado Suproxin y por eso me siento así, y los otros que no sabían simplemente se sentían enfadados o sentían eufóricos porque la conducta de la otra persona, etcétera, etcétera, pero sí eran capaces de identificar una emoción concreta. Lo segundo es que si hay activación fisiológica y no sabemos por qué, buscamos la explicación apropiada a esa explicación fisiológica. Los que tomaban Suproxin y sabían los efectos secundarios eran capaces de identificar su respuesta a esos efectos secundarios. Los que no sabían que tenía efectos secundarios simplemente lo que hacía era sentirse de la manera o atribuir el sentimiento a cómo se mostraba la persona que estaba confabulada con el experimentador. La emoción, por tanto, es, según Satter y Singer, una evaluación de lo que pasa dentro y fuera de nosotros. Es una evaluación de los eventos internos y de los eventos externos. De hecho, Satter sugiere que uno puede llegar a la ansiedad diciéndose cosas a uno mismo. Atribuimos la activación fisiológica al miedo o interpretamos algo como peligroso. Si cambiamos nuestras interpretaciones, cambiamos esas atribuciones, probablemente podamos cambiar nuestras emociones. Otro psicólogo, Stuart Ballins, quiso validar esta idea. Y lo que hizo fue coger un montón de fotos de una revista que era Playboy y ponía a los sujetos a ver fotos de la revista Playboy con unos cascos grandísimos. En esos cascos se suponía que estaban escuchando sus latidos del corazón. En realidad era una grabación estándar, no estaban escuchando sus latidos del corazón. Ante ciertas fotos, lo que Ballins hacía era incrementar la velocidad de los latidos del corazón. Ante otras fotos, lo que hacía era bajar la velocidad de los latidos del corazón. Lo más interesante fue que las fotos en las que se incrementó la velocidad de los latidos del corazón fueron clasificadas como más atractivas y los sujetos a los que se les preguntó por qué estas eran más atractivas buscaban de manera activa en los atributos de la foto aquello que podían hacer más atractivo esa fotografía, pero ninguno de ellos cayó en decir no, es porque estaba escuchando mis latidos del corazón más rápidos. No, esto confirmaba la hipótesis de Satter, no vale con la activación fisiológica, sino que buscamos, cuando no sabemos el origen de esa activación fisiológica, buscamos la causa y buscamos las atribuciones oportunas para esa causa, para saber por qué estamos de esa manera. El propio Ballins en 1967 también hizo otro experimento parecido con serpientes, en los que mostraba imágenes de serpientes y lo que hacía era que al sujeto le bajaba la velocidad de los latidos del corazón que estaba escuchando al ver las fotos de las serpientes. Después se pedía que se acercaran o se alejaran de las serpientes y lo que descubrió es que aquellos que habían estado expuestos a un decremento de los latidos del corazón a la hora de ver imágenes de serpientes se acercaban más a las serpientes. Otros psicólogos, Berkovich y Turner, en el año 1974, ellos lo que hacían era, cogieron a un grupo de sujetos, los ponían a hacer una serie de tareas
Y teóricamente estos objetos estaban enchufados a una máquina que medía cuál era tu estado emocional en ese momento. Bueno, este supuesto contador de estado emocional, era un contador de cabreos, de repente te decía: oye, tu ritmo cardíaco está más alto, oye, tu presión sanguínea es súper alta, oye, tu respuesta galvánica de la piel es la leche, le vas a pegar una electrocutación a tu vecino solamente de la electricidad de tus pellejos. Y se hacía creer a la gente, porque obviamente no se medía nada de esto, se hacía creer a la gente que estaban experimentando enfado. El resultado es que no se precisó ninguna activación fisiológica real para hacer que los sujetos se sintieran enfadados. De hecho, los sujetos se sentían perfectamente encabronados. Tan fácil es muchas veces provocar una emoción. Esto en cuanto a la Fórmula 1. Creo que tiene suficiente evidencia empírica que los seres humanos sentimos cosas y que interpretamos esas cosas. Y que dependiendo la suma de estas dos, la suma de lo que sentimos y la suma de de cómo lo interpretamos y atribuimos, genera una emoción. En cuanto a la segunda fórmula, bueno, los mayores defensores de esta segunda fórmula han sido los padres de la terapia cognitiva, Aaron Beck y Albert Ellis. Alguien que la ha puesto muy de moda en este país, aunque de una manera, desde mi punto de vista, poco ética, ha sido Rafael Santandreu. Es cierto que ellos pensaban que los pensamientos anteceden a la activación fisiológica y que nuestra respuesta emocional depende o es producto de lo que nosotros hacemos mentalmente con aquello que nos pasa. Ellos han cogido la idea de Epicteto, un filósofo de la primera estoa, que decía que lo importante no es lo que sucede, sino lo que nosotros pensamos acerca de lo que nos sucede. Entonces, por tanto, en la ansiedad lo que sucede es que se interpretan los sucesos que nos pasan como peligrosos, o en la depresión lo que sucede es que la persona se ve necesitada o se ve víctima de la mala suerte, o cualquier otro tipo de pensamiento del tipo es que no me quieren, cosas así. Para ellos, los sucesos emocionales no tienen contenidos en sí mismos y todo pasa por preguntarnos qué es esto. Dependiendo de la respuesta que nos damos a qué es esto, así va a ser la emoción que vamos a sentir o que no vamos a sentir. Sea como sea verdad la Fórmula 1 o sea verdad la Fórmula 2, lo que sí es cierto es que hay una gran retroalimentación. Es decir, si yo me siento mal y además pienso que esto es causa de algo que es negativo, o si me pasa algo y yo pienso que esto es una mierda, va a hacer que me sienta como una mierda, al final está todo como muy intrincado. Todo está correlacionado entre sí. ¿Bien? La principal lección de esto es que tenemos que fijarnos en tres cosas. Tenemos que fijarnos en nuestro entorno, las demandas de nuestro entorno, qué nos está pidiendo nuestro entorno. Segundo es qué estamos sintiendo con respecto a esto, cómo está siendo nuestra activación fisiológica, si estamos más nerviosos, menos nerviosos, más taquicárdicos, menos taquicárdicos. Y tercero, qué estamos pensando con respecto a esto. En el próximo vídeo hablaremos sobre cómo observar nuestros pensamientos y por qué son importantes nuestros pensamientos.